El salón del Consejo Galáctico se extendía como una catedral de cristal flotante sobre el vacío de Nevarion Prime. Columnas translúcidas se elevaban hasta perderse en un techo de energía viva, y cada palabra pronunciada resonaba con eco solemne en cientos de idiomas simultáneos. Allí, en el centro de ese imperio de luces y diplomacia, la humanidad ocupaba un pequeño espacio, una mesa, 3 representantes y una bandera azul con una esfera verde y blanca en el centro. El ambiente olía a tensión y a desprecio. Las especies más antiguas, con pieles iridiscentes y ojos compuestos, miraban a los humanos con esa mezcla de condescendencia y miedo que solo los poderosos sienten ante lo desconocido. Desde hacía meses, las conversaciones de paz buscaban poner fin a las guerras de frontera, conflictos entre colonias humanas y los Borlati, una raza que creía que los humanos eran monos agresivos incapaces de comprender la diplomacia. Pero los humanos sí comprendían. Comprendían demasiado bien. En el centro, la canciller Borlati golpeó su bastón de luz contra el suelo. La culpa es suya, especie de corto entendimiento. Sus soldados invadieron zonas prohibidas, destruyeron bases neutrales y sembraron caos en sistemas protegidos. El embajador humano, Alaric Baz, se mantuvo en silencio. Su rostro no mostraba rabia ni sumisión. Solo una calma tensa, una contención peligrosa, la de alguien que ya ha decidido que las palabras son inútiles. La canciller prosiguió. Y aún así exigen igualdad en este consejo. Pretenden dictar leyes a civilizaciones que existían antes de que su especie saliera de su propio planeta. Los murmullos de aprobación recorrieron la sala. Voces alienígenas zumbaban como enjambres. El desprecio se sentía como un muro invisible. Alaric se levantó lentamente. Con todo respeto, canciller, cuando nuestros soldados pelearon en las fronteras, no lo hicieron por conquista. Lo hicieron porque ustedes dejaron morir a colonos inocentes mientras debatían aquí, cómodos y distantes. Un silencio incómodo cayó sobre el salón. Algunas miradas se desviaron. La verdad siempre pesa más que cualquier protocolo. Humanos, dijo otra voz, esta vez del delegado Serapón de la Liga Elitiana. Su especie solo sabe de violencia. En cada conflicto buscan demostrar poder, no razón. Quizá el universo estaría más en calma sin ustedes. Una chispa fría cruzó los ojos de Alaric. Detrás de él, la comandante Lie Méndez, veterana de la batalla de Kepler, apretó los puños. Su brazo derecho, prostético de titanio oscuro, emitió un leve zumbido al tensarse. Sin nosotros, dijo Lie, con voz grave. Sin nosotros, el consejo no existiría. Sin nosotros, las hordas de los Dracul habrían devorado este núcleo galáctico hace 3 décadas. Pero claro, eso fue conveniente olvidar, ¿no? Las luces del salón titilaron. Las inteligencias sintéticas que registraban las sesiones detectaron un aumento brusco en la tensión emocional. Alaric alzó la mano, pidiendo calma. No estamos aquí para recordar guerras pasadas. Pero si todo este consejo cree que puede dictar la moral a la humanidad mientras ignora su sacrificio, entonces estas conversaciones carecen de propósito. Los miembros alienígenas se removieron incómodos. La presidenta del consejo, una criatura de luz líquida llamada Ta'arren, habló con voz vibrante. Embajador Baz, está insinuando que su especie no participará más en los acuerdos de paz. El humano respiró hondo. Su voz fue clara, cortante, definitiva. No insinuó nada. Lo declaro oficialmente. A partir de este momento, la humanidad se retira del Consejo Galáctico. No enviaremos más representantes. No acataremos sus tratados. Y no volveremos a poner nuestra confianza en un sistema que considera nuestra sangre un precio menor que su comodidad. El eco de esas palabras fue absoluto. Ningún sonido se atrevió a seguirles. Ni los susurros de los traductores automáticos. Ni el leve zumbido del escudo atmosférico. Solo el vacío. Lie se levantó, giró lentamente, y con ella todos los humanos en la sala. Los pasos resonaron como tambores de guerra. Cada pisada marcaba el fin de una era. Cuando salieron del salón, la puerta se cerró tras ellos con un sonido metálico, pesado,
como si el universo mismo respirara antes de la tormenta. En el interior, el consejo se quedó paralizado. Algunos intentaron restar importancia. Otros, los más sabios, sintieron un escalofrío recorriendo su columna dorsal. Porque sabían lo que significaba cuando los humanos decían basta. Ninguna especie en la historia galáctica había comprendido tan bien la soledad, la guerra ni el fuego del orgullo. Y ahora, ese fuego se alejaba del consejo, para encenderse en otro lugar. Allí, en el corazón de Nevarion Prime, acababa de empezar el silencio antes de la tormenta humana. Durante siglos, el Consejo Galáctico había funcionado como un mecanismo perfecto de burocracia, política y conveniencia. Las razas más antiguas, con milenios de historia, se habían acostumbrado a un equilibrio frágil hecho de tratados, discursos y promesas incumplidas. Pero tras la partida de los humanos, aquel equilibrio se resquebrajó como cristal sometido a presión. En los días siguientes al retiro oficial, el gran salón del Consejo permaneció cerrado. Nadie quiso ser el primero en hablar del tema, ni mucho menos en reconocer el miedo que todos sentían. Los humanos no eran la especie más avanzada, ni la más antigua. Pero tenían algo que el resto no comprendía del todo, una capacidad brutal de adaptarse, sobrevivir y transformar la adversidad en combustible. El delegado Serapón, uno de los más vocales críticos de la humanidad, fue el primero en romper el silencio durante una sesión especial. No los necesitamos, dijo, golpeando su garra contra la mesa de piedra. Los humanos siempre fueron un riesgo, una chispa de inestabilidad. Sin ellos, el consejo será más puro, más ordenado. Pero sus palabras carecían de convicción. Las pantallas holográficas mostraban estadísticas inquietantes. En menos de 3 semanas, 3 sistemas neutrales habían solicitado tratados bilaterales con la Tierra. Las colonias independientes, que antes se quejaban de la arrogancia humana, ahora buscaban su protección. Los transportes comerciales humanos se multiplicaban en rutas que el Consejo había prohibido durante años. La humanidad se estaba aislando, pero también estaba construyendo algo. Algo enorme. Desde la órbita de Juno Prime, un dron de reconocimiento Borlati captó imágenes borrosas de estructuras colosales emergiendo sobre la superficie lunar. Plataformas orbitales, defensas de energía, y lo más inquietante, una flota de acorazados humanos siendo ensamblados en el astillero de Tifón. Las señales de radio indicaban una actividad industrial jamás vista. Nadie sabía qué estaban preparando, pero todos intuían que no era diplomacia. En una sesión urgente, la presidenta del Consejo, Ta Ren, intentó restaurar la calma. Los humanos solo buscan atención. Este retiro es una maniobra política. Cuando comprendan que necesitan al Consejo, regresarán. Pero las inteligencias analíticas del Consejo no coincidían. Los cálculos estratégicos de la IA del Senado mostraban una tendencia alarmante. En 5 meses, las fuerzas humanas podrían alcanzar paridad militar con las flotas combinadas de las 6 razas mayores. En un año, podrían superarlas. Mientras tanto, en la Tierra, la atmósfera vibraba con un propósito nuevo. Los noticieros hablaban de unidad sin precedentes. Las viejas naciones habían dejado atrás sus diferencias. No había más norte o sur, oriente u occidente. Solo humanidad. Los científicos de la Unión Solar trabajaban día y noche. Los ingenieros reconstruían naves abandonadas, los soldados se entrenaban con disciplina férrea. En cada ciudad, un símbolo comenzó a aparecer, una estrella azul rodeada por un anillo de acero. Era el emblema del Comando de Defensa Humana. En un discurso transmitido a todas las colonias, la comandante Lie Méndez habló al mundo. El Consejo nos humilló. Nos llamó salvajes. Nos utilizó cuando necesitaban sangre, y nos despreció cuando pedimos respeto. Pero no lucharemos por venganza. Lucharemos por dignidad. La humanidad no pedirá permiso para existir. Y esta vez, no volveremos a arrodillarnos. Sus palabras se propagaron como fuego en el vacío. Cada colonia humana, desde los océanos helados de Europa hasta los desiertos de Tau Ceti, juró lealtad al nuevo comando. La humanidad estaba despertando de su sueño de paz impuesta. En el Consejo, el pánico comenzó a filtrarse disfrazado de diplomacia.
Los informes llegaban cada hora, los humanos estaban retirando sus embajadores, cerrando sus fronteras, desactivando los protocolos de intercambio de información. La especie que había compartido tecnología médica, energía limpia y sistemas de salto interestelar con decenas de razas, de pronto, lo cerraba todo. El universo se volvió un poco más frío. En privado, algunos líderes comenzaron a lamentarse. Quizá los tratamos con demasiada dureza, susurró la ministra de Comercio elitiana. Fueron ellos quienes salvaron nuestras colonias del enjambre Drapkul. Los humanos no olvidan, respondió Tarren, con voz inquieta. Pero lo que es peor, tampoco perdonan. Y así, mientras el Consejo se perdía en debates y protocolos, la humanidad hacía lo que siempre había hecho cuando el mundo se volvía hostil, se preparaba. En las profundidades de Marte, los motores de salto FTL rugían con energía. En las lunas exteriores, los laboratorios humanos experimentaban con escudos gravitacionales. Y en las academias militares, una nueva generación aprendía una sola lección: nunca más depender de nadie más que de nosotros mismos. En cuestión de meses, los humanos pasaron de ser miembros descontentos del Consejo, a ser una potencia independiente, autosuficiente y peligrosamente decidida. El Consejo empezó a comprender algo que hasta entonces se negaba a aceptar. Cuando los humanos callan, el universo debería temblar. El Consejo Galáctico había sobrevivido a guerras milenarias, epidemias cósmicas y cataclismos estelares. Había visto civilizaciones nacer y extinguirse, siempre bajo la ilusión de que su orden diplomático era inquebrantable. Pero el vacío que dejó la humanidad comenzó a pudrir los cimientos de esa ilusión. En las semanas siguientes al retiro humano, las rutas de comercio interestelar empezaron a colapsar. Los convoys que antes cruzaban los corredores seguros de tránsito fueron atacados por piratas espaciales, especies oportunistas que habían permanecido dormidas bajo la vigilancia de las patrullas humanas. Sin la presencia de las fragatas del Comando Solar, los bandidos del espacio regresaron como una plaga. En cuestión de días, 3 rutas vitales, las que conectaban el núcleo de Lizara con el cinturón de Epsilon, quedaron intransitables. Los informes llegaron al Consejo en cascada. Naves saqueadas. Colonias incomunicadas. Sistemas enteros pidiendo ayuda, y nadie respondiendo. El delegado Serapón, tan altivo como siempre, exigió una respuesta militar. Pero el Consejo no tenía cómo actuar. Durante décadas, había delegado la mayoría de las operaciones tácticas a los humanos. Eran ellos los que patrullaban, los que intervenían, los que resolvían crisis con rapidez. Ahora, sin humanos, el Consejo era una estructura política sin brazos. Podemos enviar nuestras flotas combinadas, propuso Tarren, intentando mantener la compostura. No necesitamos a la humanidad para mantener el orden. Así lo hicieron. Enviaron 3 flotas conjuntas, compuestas por naves de diferentes especies. Pero lo que regresó no fue una victoria. Fue una transmisión angustiosa, interceptada por miles de canales. Nos superan, 10-1. Los Drapkul han regresado, y esta vez no hay humanos para detenerlos. Los Drapkul. Ese nombre hacía temblar incluso a las razas más antiguas. Una especie insectoide devoradora de mundos, desterrada siglos atrás gracias a una guerra brutal liderada por las fuerzas humanas. En aquel entonces, los humanos habían sacrificado millones de vidas para salvar mundos que ni siquiera les pertenecían. Y ahora, sin ellos, los Drapkul avanzaban sin oposición. El Consejo se reunió de emergencia. Los líderes debatieron con desesperación. Las proyecciones tácticas eran claras: los enjambres Drapkul alcanzarían el núcleo del Consejo en menos de 2 meses. El delegado Serapón, que una vez se burló de la emotividad humana, ahora temblaba. ¿Dónde están los humanos?, preguntó, la voz quebrada. Podemos enviarles una petición de ayuda. Pero ya era tarde. Las comunicaciones con la Tierra estaban cerradas. El Comando de Defensa Humana había bloqueado todos los canales diplomáticos. Ni una sola respuesta. El Consejo, por primera vez en su historia, enfrentaba el abismo, solo. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad observaba.
Los satélites de escucha detectaron las transmisiones de socorro del Consejo. Las pantallas en los centros de mando de la Unión Solar mostraban imágenes de flotas alienígenas cayendo bajo el fuego Dracul. Algunos oficiales humanos querían intervenir. No podemos dejarlos morir, dijo un joven teniente en el puesto de mando orbital de Tifón. Pero la comandante Méndez fue tajante. ¿Y dónde estaban ellos cuando la humanidad sangraba por su causa? El Consejo eligió su destino. Que ahora enfrente las consecuencias. El Consejo envió embajadas, mensajeros, incluso súplicas. Un último intento desesperado. Prometieron disculpas, alianzas, compartir tecnología, lo que fuera. Pero sus mensajes solo encontraban silencio. Silencio humano. Ese silencio que no era vacío, sino una advertencia. Las naciones del Consejo comenzaron a colapsar una tras otra. Los Dracul no negociaban. No razonaban. Solo devoraban. Sistemas enteros fueron consumidos. Las transmisiones de auxilio se volvieron más caóticas, hasta que una en particular estremeció a toda la galaxia. Una colonia en Lizara transmitió en directo mientras el cielo se oscurecía bajo el enjambre. Las criaturas descendían como una tormenta viva, devorando todo a su paso. Las últimas palabras de la transmisión fueron un grito ahogado. ¿Dónde están los humanos? ¿Por qué no vienen? Y entonces, el Consejo comprendió. El orden galáctico que tanto habían presumido no era suyo. Era un espejismo sostenido por la humanidad. Fueron ellos quienes mantuvieron el equilibrio, quienes actuaron cuando los demás dudaban. El silencio humano era la sombra del poder que una vez protegió a todos, y que ahora observaba, paciente, como el universo aprendía la lección. En las profundidades del espacio, la flota humana permanecía inmóvil, oculta detrás de las lunas del sistema Tifón. Los capitanes esperaban órdenes, y el mundo contenía el aliento. No intervendrían todavía. Porque los humanos sabían algo que el Consejo había olvidado hacía mucho tiempo. A veces, el sufrimiento es el único maestro capaz de enseñar respeto. El precio del orgullo del Consejo se pagaba ahora con mundos enteros. Y la humanidad, silenciosa, vigilaba el fuego desde las sombras del cosmos. Durante meses, el universo creyó que la humanidad había desaparecido del tablero galáctico. Las transmisiones diplomáticas del Consejo se perdían en el vacío, sin respuesta. Las flotas Dracul devoraban sistemas enteros, expandiendo su enjambre como una marea viva e imparable. Los planetas caían, las alianzas se disolvían y la desesperación reemplazó la arrogancia. Pero en la oscuridad, la humanidad no dormía. Observaba. Calculaba. Esperaba el momento exacto. En los subniveles del cuartel de comando solar, oculto bajo el hielo antártico, la almirante Elena Voss caminaba por los pasillos silenciosos. Su rostro endurecido por los años no mostraba emoción alguna, pero sus ojos reflejaban la carga de una decisión que definiría el destino de la galaxia. Frente a ella, una mesa holográfica proyectaba los mapas galácticos, manchas rojas marcaban los sistemas que habían caído ante los Dracul. El núcleo del Consejo estaba a punto de ser alcanzado. A su alrededor, los oficiales permanecían de pie, expectantes. Informe de situación. Un joven analista habló, la voz temblando apenas. El enjambre principal ha cruzado el corredor de Lizara. Se estima que alcanzarán el mundo capital del Consejo en 72 horas. No hay resistencia significativa. La almirante asintió lentamente. ¿Y el Consejo? Han enviado otra petición de ayuda, esta vez, acompañada de una disculpa formal. Piden audiencia directa con la Tierra. El silencio se hizo en la sala. Durante unos segundos, solo el zumbido de los sistemas holográficos rompía la quietud. Finalmente, Elena Voss habló con voz grave, resonante. Durante siglos, los humanos derramamos sangre por esa galaxia. Protegimos mundos que ni siquiera sabían pronunciar nuestro nombre. Nos llamaron bárbaros cuando mostramos fuerza, y nos llamaron arrogantes cuando mostramos misericordia. Ahora piden ayuda, porque el fuego les toca a ellos. Nadie se atrevió a responder. La almirante levantó la vista hacia el mapa y respiró hondo.
Pero no somos monstruos. Sus palabras encendieron un murmullo de expectación. Preparen a la flota. Operación Resurgir de la Humanidad. Los oficiales se miraron entre sí. No podían creerlo. ¿Está diciendo que volvemos a la guerra?, preguntó uno. No, respondió ella, con una leve sonrisa fría, digo que recordaremos a la galaxia lo que significa nuestra ausencia. En cuestión de horas, la superficie helada del Polo Sur se abrió como una herida. Desde el abismo emergieron los titanes dormidos, los acorazados de la clase Prometheus, los destructores Atlas, los portanaves Erebus, y en el centro, la joya de la humanidad, la nave insignia Horizons Ras, el ira del horizonte. Asterisco. Sus cascos negros reflejaban el sol como cuchillas gigantes. Miles de motores de curvatura rugieron al unísono. Los cielos de la Tierra se llenaron de fuego azul mientras la humanidad, una vez más, se alzaba. Los transmisores interestelares del Consejo captaron la señal. Transmisión de la flota solar. Este es el comando de la Tierra. Retírense de las zonas de combate. Nosotros tomaremos el control. En el Consejo, el silencio fue absoluto. La alta canciller de Beirún apenas pudo articular palabra. Ellos regresaron. El enjambre Drap-Kul ya había alcanzado el sistema de Neralis, donde se encontraba la sede del Consejo. Millones de criaturas orgánicas se abalanzaban sobre la atmósfera, devorando todo a su paso. Las defensas planetarias estaban colapsadas. Y entonces, los sensores orbitales detectaron algo imposible. El espacio se fracturó. Una docena de grietas azules aparecieron sobre la órbita del planeta, y de ellas emergieron las naves humanas. No como flotas dispersas, sino como un ejército disciplinado, letal, coordinado hasta el último segundo. El primer disparo retumbó como un trueno que recorrió todo el vacío. El Horizons Ras lanzó una salva de cañones de plasma antimateria que atravesaron el enjambre como si fueran papel. Miles de criaturas fueron vaporizadas instantáneamente. Impacto confirmado. Rendimiento del 98%. Recarguen los cañones, mantengan formación delta. Nadie avanza sin mi orden, ordenó la almirante Voz desde el puente. Los alienígenas del Consejo, que observaban desde el suelo, miraban el cielo con una mezcla de terror y asombro. Nunca habían visto una flota moverse así. No era una batalla, era una ejecución. En apenas 15 minutos, los sensores del Consejo mostraron lo imposible. El enjambre Drap-Kul, que había destruido 20 sistemas en un mes, se desintegraba bajo la fuerza humana. Las armas gravitatorias, los drones teledirigidos, los cazas de plasma, todo se movía con precisión quirúrgica. Los alienígenas observaron mientras los cielos se iluminaban con fuego azul. El rugido de los motores humanos se mezclaba con las explosiones, creando una sinfonía de poder puro. Y en cada rincón del planeta, una misma frase comenzó a repetirse entre los observadores del Consejo. Regresaron. Los humanos regresaron. Pero lo que más los estremeció no fue el poder, sino la precisión. Los humanos no destruían por furia, combatían con propósito. Evacuaban colonias alienígenas atrapadas. Protegían rutas de escape. Aún después de haber sido humillados, aún después de haber sido despreciados. Salvaron a quienes los habían traicionado. La batalla duró 3 días. Cuando el último Drap-Kul fue reducido a polvo cósmico, la flota humana permaneció en silencio, suspendida sobre el planeta como un espectro de guerra. Y entonces, una última transmisión resonó en todas las frecuencias galácticas. La humanidad ha cumplido con su deber. Pero recuerden esto, la paz no se mantiene con palabras vacías. Se sostiene con honor, memoria y sacrificio. El mensaje terminó. Las naves humanas giraron lentamente y desaparecieron en el hiperespacio. El rugido del león dormido había terminado. Y la galaxia, una vez más, comprendió que el verdadero equilibrio siempre había tenido nombre humano. El Consejo Galáctico quedó suspendido en una especie de vacío. Desde el día en que los humanos abandonaron la sala,
ningún asunto volvió a sentirse real. Las palabras flotaban, los debates se disolvían en el aire, y cada discurso, antes cargado de arrogancia o soberbia, ahora sonaba hueco. La silla de la delegación humana seguía allí, intacta. El estandarte azul con la insignia del planeta Tierra ondeaba débilmente, como un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. La presidenta del Consejo, Bargún del Sistema Caal, había ordenado que no se retirara aquel símbolo. No por respeto, sino por miedo, nadie quería ser quien tocara el estandarte de la especie que había logrado lo imposible. Mientras tanto, en el sector 9 del espacio colonizado, los sensores comenzaron a registrar un fenómeno inesperado. Rutas comerciales que antes dependían de convoys humanos empezaron a colapsar. Las zonas que los humanos patrullaban para mantener la paz se convirtieron en campos sin ley. Los piratas espaciales, los traficantes de esclavos y las milicias independientes surgieron de las sombras. El equilibrio galáctico, mantenido silenciosamente por la mano invisible de los humanos, se estaba derrumbando. Los informes llegaban día tras día al Consejo. El corredor de Antares está bloqueado. La alianza de Serap cayó, los humanos ya no envían suministros. Las patrullas no responden. Se han retirado completamente. La galaxia, sin el peso moral y militar de la humanidad, comenzaba a fracturarse. En la Tierra, sin embargo, el panorama era diferente. Los humanos no lloraban su retirada. Se habían cansado de la diplomacia hipócrita y las palabras vacías. En su lugar, volcaron sus energías en lo que mejor sabían hacer, construir. Los cielos se llenaron de nuevos acorazados, las colonias exteriores reforzaban sus defensas, y en la órbita de Marte se completaba la estación Vigilant Dawn, un coloso capaz de controlar el tráfico interestelar de todo un cuadrante. No era una preparación para la guerra, aunque todos la temían. Era algo más profundo, una declaración silenciosa de independencia. Mientras tanto, en los archivos secretos del Consejo, un grupo de observadores intentaba comprender el verdadero alcance de lo que habían perdido. Revisaban cada registro, cada transmisión, cada documento histórico sobre la participación humana. Descubrieron que los humanos no solo habían sido mediadores y defensores, sino también arquitectos del propio orden galáctico. Muchos tratados, rutas comerciales y sistemas de seguridad habían sido diseñados por ellos. Sin los humanos, todo el sistema jurídico, económico y militar del Consejo era como una catedral sin cimientos. Uno de los observadores, un joven académico del planeta RYN, escribió un informe que pronto se volvería legendario en los pasillos del Consejo. Los humanos no eran el centro de la galaxia. Eran su pulso. Sin su ritmo, todo lo demás muere lentamente, sin entender por qué. Y tenía razón. En cuestión de meses, los mundos aliados comenzaron a enviar mensajes discretos hacia la Tierra. Algunos ofrecían disculpas, otros pedían ayuda. Pero los humanos respondían con silencio. Era su forma más poderosa de comunicación, hacer que el universo sintiera su ausencia. La presidenta Bargún, finalmente, comprendió lo que su arrogancia había destruido. Convocó una reunión de emergencia, no para debatir, sino para admitir su error. En un gesto que ningún líder galáctico había hecho antes, se dirigió a la galaxia entera a través de la red de transmisión cuántica. Nos equivocamos. Los humanos no eran un aliado. Eran el cimiento. Sin ellos, no somos nada más que ecos de lo que fuimos. Su voz temblaba, y por primera vez, los orgullosos diplomáticos alienígenas bajaron la mirada. La transmisión llegó también a la Tierra. El mensaje fue recibido, analizado y archivado en silencio. Días después, en los cielos sobre el planeta, se iluminó una constelación de naves humanas. No era un ejército, sino una flota de diplomáticos, científicos y exploradores. Los humanos no volvían como suplicantes, sino como iguales, o tal vez, como los verdaderos guardianes del orden que ellos mismos habían construido. Cuando su flota descendió sobre la sede del Consejo, no hubo discursos, ni himnos, ni fanfarrias. Solo un silencio absoluto, el mismo que precede a un renacer. Y en ese silencio, mientras las luces azules del estandarte terrestre volvieron a brillar en la sala,
la galaxia entera entendió lo que realmente significaba ser humano, no dominar, sino mantener viva la esperanza incluso cuando todos los demás la habían perdido. Aquel día, la humanidad no pidió perdón ni reclamó venganza. Solo extendió la mano. Y el universo, temblando, la tomó.